El problema que trata de abordar este proyecto de ley es un problema importante, es un problema histórico en la economía española, que se viene enseñando en las facultades de economía desde hace décadas. Consiste en que nuestra economía está muy indexada, es decir, que hay una serie de variables que se revisan automáticamente en función de la evolución del IPC. Es cierto que esto no es arbitrario, tiene una justificación, y es que nuestra inflación ha sido históricamente más alta que la de países vecinos, como Alemania, y esta indexación es una forma de proteger el poder adquisitivo frente a esa alta inflación. Pero, pese a esa lógica de la práctica, también es cierto que tiene numerosas consecuencias indeseables. La principal, como expone el proyecto de ley, es lo que llamamos los efectos de segunda ronda. Es decir, a veces suben los precios, por ejemplo, de los alimentos, y esto hace que se eleve el IPC y provoca la subida de una serie de variables no directamente relacionadas con los alimentos. Y esto provoca que al final tengamos tasas de inflación más altas que nuestros vecinos y persistentemente más altas, más difícilmente reducibles. Esto, que ya es de por sí un problema en cualquier situación, es un problema mayor cuando nos hace perder competitividad en el ámbito de una unión monetaria, cuando no se puede corregir esa pérdida de competitividad provocada por el diferencial de inflación con alteraciones del tipo de cambio. Por eso nosotros, al contrario que otros grupos, compartimos el objetivo del Gobierno. Puede que no sea ahora el problema más urgente, pero es un problema histórico, una reforma pendiente durante décadas de la economía española que nos alegra que se aborde. Por otro lado, coincide con recomendaciones del Consejo de la Unión Europea y coincide con propuestas que hay en el Programa Nacional de Reformas. Por tanto, nuestras objeciones no son a combatir la práctica de la indexación. Nuestras objeciones tienen que ver con el método, con cómo se hace, y ahí sí tenemos discrepancias importantes. En primer lugar, porque se atacan los síntomas de la inflación, pero no las raíces profundas. No nos convence la explicación de que la raíz principal de la inflación sea la práctica de la indexación. Es más bien una secuela. La raíz de la inflación, del diferencial de inflación, hay que buscarlo en causas estructurales como los sectores oligopólicos que hay en nuestra economía o actividades de servicios en las que hay una falta de competencia. Y aquí se atacan los síntomas, pero se olvidan esas raíces profundas, sin las cuales es difícil combatir el diferencial de inflación de manera sostenible. Pero hecha esta reflexión general y entrando en el propio contenido de la ley, nuestra objeción esencial es la que voy a intentar explicar a continuación. Creemos que tiene que quedar claramente fuera del ámbito de esta ley lo que tiene que ver con las prestaciones, los subsidios, las ayudas y las indemnizaciones públicas. En el caso de prestaciones, subsidios y ayudas, sí que está justificado tener en cuenta la evolución del IPC, porque supongo que queremos que mantengan su poder adquisitivo. ¿Cómo disociar la cuantía de una prestación de la evolución del IPC? Sin embargo, en la exposición de motivos de la ley se incluyen en el ámbito de aplicación. Es cierto que en la parte dispositiva no queda luego claro cómo se va a hacer, pero en la exposición de motivos no se excluye del ámbito de aplicación. Nosotros creemos que ayudas, prestaciones, subsidios sí deben ligarse al IPC para no perder poder adquisitivo y, por tanto, se deberían excluir explícitamente del ámbito de aplicación de la ley, como se ha hecho con las pensiones, como se ha hecho con los salarios y como se ha hecho con los activos financieros. Esta es nuestra objeción más importante al proyecto de ley. Hay una segunda cuestión que también creemos que debería quedar fuera del ámbito de la ley y que en gran medida queda, pero no del todo, que son los contratos privados. Los contratos privados deben regirse por la libertad de contratación de las partes, como señala el Código Civil. Y en general esto se respeta, pero hay una excepción que va a afectar a pocas personas porque se refiere a aquellos contratos en que se haya pactado explícitamente la revisión, pero no se haya especificado con qué índice se va a hacer la revisión o con qué metodología. No habrá mucha gente despistada que haga un contrato en que pacte la revisión y no diga cómo la va a hacer, con qué índice o qué metodología. Pero ese pequeño efecto, esos pocos despistados, se van a ver seriamente afectados porque se les impone un nuevo índice que se llama de garantía de competitividad, que está muy sesgado a la baja, que es muy estricto y que va a arrojar unos valores muy alejados del objetivo de inflación del Banco Central Europeo. Por eso creemos que los contratos privados deberían quedar fuera del ámbito de esta ley. Y nos pueden decir, bueno, pues si no quieren meter prestaciones y subsidios, no quieren meter contratos privados, ¿qué quieren incluir en esta ley?
Queremos incluir lo que debería ser su ámbito esencial, que son los precios regulados de los servicios públicos y los contratos públicos. Ahí es donde el sector público tiene una capacidad directa de actuación y muy importante, porque estos contratos públicos tienen un volumen muy considerable y estos precios regulados de los servicios públicos afectan a servicios esenciales, que, por cierto, han visto incrementar su precio un 25% desde el inicio de la crisis. Bien, pues actuando sobre contratos públicos y sobre precios regulados, la ley tendría un efecto considerable y donde lo tiene que tener. Y en ese ámbito de los precios regulados y los contratos públicos compartimos los principios generales que recoge el proyecto de ley. En efecto, creemos que en ellos la norma debe ser la no revisión. Lo normal debe ser la no revisión periódica. La excepción tendrá que estar justificada con un aumento recurrente en los costes de esos servicios. Y, en ese caso, habrá que utilizar índices específicos, no índices agregados, que reflejen de la mejor forma posible el aumento de los costes de producción en esos sectores concretos. Todo eso nos parece una filosofía muy sana, unos principios generales que compartimos. Asimismo, compartimos, como se pueden imaginar, que esta ley afecte a todas las administraciones públicas, tanto al Estado como a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos. Pero el problema está en los detalles. Hay unos principios generales que compartimos, pero todos los detalles, todo el desarrollo reglamentario se deja para un Real Decreto posterior. Y ese Real Decreto posterior va a ser fundamental, porque en él se van a fijar en qué supuestos concretos se van a poder realizar esas revisiones, se van a fijar los procedimientos, se van a fijar cuáles son esos índices específicos. Claro, sin conocer todos estos detalles, apoyar la ley es dar una especie de cheque en blanco, que nosotros no estamos en condiciones de dar. Nos gustan los principios generales, pero ¿en qué se va a plasmar esto? ¿En qué se va a concretar esto? Es imposible saberlo hasta que conozcamos ese Real Decreto en un plazo de 6 meses. Y no querría finalizar recogiendo un tema del que han hablado otros portavoces. Es un tanto paradójico que hablemos de esta cuestión precisamente en la coyuntura actual de la economía española. Nosotros creemos que hay que legislar sobre esto, que hay que combatir la indexación. Volverá a ser un tema relevante en el futuro, pero no deja de ser paradójico que lo estemos discutiendo en un momento en el que el riesgo principal de la economía española es no la alta inflación, sino la deflación. La deflación, que es un riesgo que tal vez no sea muy probable, pero aunque tenga baja probabilidad, sus efectos serían tan devastadores sobre una economía como la española que no deberíamos subestimarlos. No deberíamos subestimarlos, porque hay personas que ven la deflación como una bajada de precios sin aumento de competitividad. Pero recordemos el ejemplo de Japón. Nuestra economía está muy endeudada todavía, las familias, las empresas, el propio sector público. Y una caída de precios implica un aumento del valor real de esa deuda, un aumento de la deuda en términos de poder adquisitivo. Eso sería demoledor, por ejemplo, para las familias españolas, que podrían reducir su deuda nominal, pero en términos de bienes y servicios estar más endeudadas. Y, por otro lado, otro efecto es que se aplaza el consumo. Los consumidores creen que los precios van a bajar y esperan a que bajen. En una economía como la nuestra, con crecimientos del PIB mínimos, con unos agentes económicos tan endeudados, el riesgo de deflación no debería subestimarse, como a veces da la sensación que sucede, y esperamos estar equivocados en esta apreciación. Concluyo recordando la postura general de mi grupo respecto a este proyecto de ley y el sentido del voto consiguiente. Compartimos el objetivo de desindexar la economía española y, por tanto, no somos partidarios de la devolución de este proyecto de ley. No apoyaremos las enmiendas de devolución, pero no compartimos el método que se propone utilizar. Creemos que hay que dejar fuera del ámbito de aplicación de esta ley las prestaciones y subsidios públicos y los contratos privados, y nos parece bien que se incluyan los precios regulados y los contratos públicos, pero hasta que no sepamos en qué se va a concretar esto, hasta que no conozcamos el Real Decreto de Desarrollo Reglamentario, no podemos dar un cheque en blanco solo por compartir los principios generales y, en consecuencia, el sentido de nuestro voto será la abstención.